Capítulo 8. La línea John Galt. El trabajador sonrió mirando a Eddie Willers al otro lado de la mesa. «Me siento como un fugitivo», dijo Eddie Willers. «Supongo que sabes por qué no he estado aquí desde hace meses». Señaló la cafetería subterránea. «Se supone que ahora soy vicepresidente. El vicepresidente a cargo de operaciones. Por el amor de Dios, no te lo tomes en serio». Aguanté todo lo que pude y luego tuve que escapar, aunque fuese solo por una noche. La primera vez que bajé aquí a cenar, después de mi supuesto ascenso, todos me miraban tanto que no me atreví a volver. Bueno, pues que miren, tú no lo haces. Me alegra que te dé igual. No la he visto en 2 semanas, pero hablo con ella por teléfono todos los días, algunos días hasta 2 veces. Sí, sé cómo se siente. Le encanta. ¿Qué es lo que oímos por teléfono? Vibraciones sonoras, ¿no? Pues bien, su voz suena como si se estuviera transformando en vibraciones lumínicas. Si sabes lo que quiero decir. Ella disfruta librando esa horrible batalla por sí sola. Y ganando. Oh, sí, está ganando. ¿Sabes por qué no has leído nada sobre la línea John Galt en los periódicos últimamente? Porque está yendo muy bien. Solo que esos raíles de Metal Redden serán la mejor vía férrea que jamás se haya construido. Pero, ¿de qué servirán si no tenemos locomotoras lo suficientemente poderosas para aprovecharlas? Fíjate en las locomotoras de carbón reparadas que nos quedan. Apenas consiguen arrastrarse a velocidad suficiente como para tirar de los viejos tranvías. A pesar de todo, hay esperanza. La United Locomotive Works quebró. Ese ha sido el mejor respiro que hemos tenido en las últimas semanas, porque Dwight Sanders ha comprado su fábrica. Es un ingeniero joven y brillante que tiene la única fábrica buena de aviones del país. Tuvo que venderle la fábrica de aviones a su hermano para poder hacerse con la United Locomotive Works. Eso es por la ley de igualación de oportunidades. Claro, es un arreglo entre ellos, pero ¿quién va a culparles? El caso es que ahora veremos locomotoras diésel saliendo de la United Locomotive Works. Dwight Sanders va a empezar a poner las cosas en marcha. Sí, ella está contando con él. ¿Por qué preguntas eso? Sí, él tiene una importancia crucial para nosotros en este momento. Acabamos de firmar un contrato con él para las primeras 10 locomotoras diésel que fabrique. Cuando le dije por teléfono que el contrato estaba firmado, ella se rió y dijo, ¿ves? ¿Qué razón hay para tener miedo? Dijo eso porque sabe, yo nunca se lo he dicho, pero ella lo sabe, que yo tengo miedo. Sí, lo tengo. No sé, no tendría miedo si supiera de qué, porque podría hacer algo al respecto, pero esto... Dime, ¿realmente no me desprecias por ser vicepresidente de operaciones? Pero, ¿no ves que es horrible? ¡Qué honor! No sé qué es lo que realmente soy. Un payaso, un fantasma, un suplente, o simplemente un despreciable secuaz. Cuando estoy sentado en su despacho, en su silla, frente a su escritorio, me siento peor que eso. Me siento como un asesino. Claro, sé que se supone que soy un suplente para ella, y eso sería un honor, pero me siento como si, de algún modo terrible que no consigo entender del todo, yo fuese un suplente de Jim Taggart. ¿Por qué tiene que ser necesario que ella tenga un suplente? ¿Por qué tiene ella que esconderse? ¿Por qué la echaron del edificio? ¿Sabes que tuvo que trasladarse a un ridículo agujero en un callejón, enfrente de nuestra entrada de expresos y equipaje? Tienes que ir a verlo un día de estos. Esa es la oficina de la John Galt Inc. Sin embargo, todo el mundo sabe que es ella la que sigue dirigiendo Taggart Transcontinental. ¿Por qué tiene que ocultar el magnífico trabajo que está haciendo? ¿Por qué no se lo reconocen? ¿Por qué le están robando sus logros, poniéndome a mí de receptor de los bienes robados? ¿Por qué están haciendo todo lo que pueden para que les sea imposible triunfar, cuando ella es lo único que hay entre ellos y la destrucción? ¿Por qué la están torturando
a cambio de que ella salve sus vidas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Sí, creo que comprendes. Hay algo en todo esto que yo no puedo definir, y es algo malévolo. Por eso tengo miedo. No creo que uno pueda librarse de ello. Sabes, es extraño, pero creo que ellos también lo saben. Me refiero a Jim y a su pandilla y a todos los que están en el edificio. Hay un ambiente de culpabilidad y de hipocresía en todo el edificio. Culpabilidad, hipocresía y muerte. Taggart Transcontinental ahora es como un hombre que ha perdido su alma, que ha traicionado su alma. No, a ella no le importa. La última vez que estuvo en Nueva York llegó sin avisar. Yo estaba en mi despacho, en el suyo, y de pronto se abrió la puerta y ahí estaba ella. Entró diciendo: «Señor Willers, estoy buscando trabajo como gerente de estación. ¿Me podría dar una oportunidad?» Yo quería maldecirlos a todos, pero me tuve que reír. Estaba tan contento de verla, y ella se reía feliz. Había venido directamente del aeropuerto. Llevaba pantalones y una chaqueta de piloto. Estaba guapísima. Estaba bronceada, morena, como si acabara de volver de vacaciones. Me obligó a quedarme donde estaba, en su silla, y ella se sentó sobre el escritorio y me habló del nuevo puente para la línea John Galt. No, nunca le he preguntado por qué eligió ese nombre. No sé lo que significa para ella. Una especie de desafío, supongo. Aunque no sé a quién está desafiando. Pero no importa, no significa nada. No existe ningún John Galt. Aunque yo habría preferido que no usara ese nombre. No me gusta. ¿Y a ti? ¿A ti sí? No pareces muy contento diciéndolo. Las ventanas de la oficina de la línea John Galt daban a un callejón oscuro. Mirando desde su escritorio, Dagny no podía ver el cielo, solo el muro de un edificio que le tapaba la visión. Era la fachada lateral del gran rascacielos de Taggart Transcontinental. Su nueva sede consistía en 2 salas en la planta baja de una estructura a punto de derrumbarse. La estructura aún se mantenía, pero las plantas superiores habían sido desalojadas por cuestión de seguridad. Los inquilinos que había alojados estaban al borde de la quiebra, sobreviviendo, como la estructura, por la inercia del pasado. Le gustaba su nuevo sitio. Ahorraba dinero. Las salas no contenían ni mobiliario ni personal superfluos. Los muebles habían salido de tiendas de segunda mano. El personal era el mejor que ella había podido conseguir. En sus raras visitas a Nueva York, ella no había tenido tiempo de darse cuenta del despacho donde trabajaba. Solo era consciente de que cumplía su función. No supo qué es lo que la impulsó a parar esa noche y mirar las finas líneas que la lluvia dibujaba en los cristales de la ventana. Mirar el muro del edificio al otro lado del callejón. Era más de medianoche. Su pequeño equipo se había ido. Tenía que estar en el aeropuerto a las 3 de la mañana para tomar su avión de regreso a Colorado. Le quedaba poco por hacer, tan solo leer algunos informes de Eddie. Una repentina pausa en la tensión de las prisas la hizo parar, incapaz de continuar. Los informes parecían exigirle un esfuerzo que la superaba. Era demasiado tarde para irse a casa y dormir, y demasiado temprano para ir al aeropuerto. Pensó: «Estás cansada», y contempló su propio estado de ánimo con severa y despectiva indiferencia, sabiendo qué pasaría. Había volado a Nueva York inesperadamente, inmediatamente, saltando a los controles de su avión 20 minutos después de haber oído un breve comentario en las noticias. La voz de la radio había dicho que Dwight Sanders se había retirado del negocio, de repente, sin ningún motivo o ninguna explicación. Ella se había apresurado a ir a Nueva York con la esperanza de encontrarlo y hacerle cambiar de opinión. Pero mientras cruzaba volando el continente,
ella había presentido que no encontraría ni rastro de él. La lluvia primaveral flotaba inmóvil en el aire al otro lado de la ventana, como una fina neblina. Estaba sentada, mirando la cueva abierta que era la entrada de expresos y equipaje de la terminal Taggart. Vio lámparas desnudas en su interior, entre las vigas de acero del techo y unos cuantos montones de maletas sobre el desgastado suelo de cemento. El lugar parecía abandonado y muerto. Se fijó en una grieta de la pared de su despacho. No oía nada. Sabía que estaba sola dentro de las ruinas de un edificio. Era como si estuviera sola en la ciudad. Sintió una emoción que había reprimido durante años. Una soledad que iba más allá de ese momento, más allá del silencio del despacho y del húmedo y brillante vacío de la calle. La soledad de una tierra desierta y gris, en la que nada valía la pena conseguir. La soledad de su niñez. Se levantó y se acercó a la ventana. Si apoyaba la cara contra el cristal, podía ver la totalidad del edificio Taggart, sus líneas convergiendo bruscamente en un distante pináculo en el cielo. Miró hacia arriba para ver la oscura ventana de la sala que había sido su oficina. Sintió como si estuviera exiliada, para nunca más volver. Como si estuviera separada de aquel edificio por mucho más que una ventana de vidrio, una cortina de lluvia y el lapso de unos meses. Estaba de pie, en una habitación con el yeso cayéndose, apoyada contra la ventana, mirando la inalcanzable forma de todo lo que amaba. No entendió la naturaleza de su soledad. Las únicas palabras que podían nombrarla eran: «Este no es el mundo que yo esperaba». Una vez, cuando tenía 16 años, mirando un largo tramo de la línea Taggart, mirando los raíles que convergían, como las líneas de un rascacielos, en un único punto en la distancia, ella le había dicho a Eddie Willers que siempre había sentido que los raíles estaban sostenidos por la mano de un hombre más allá del horizonte. No, no era su padre, ni ninguno de los hombres que trabajaban en la oficina, y que algún día ella conocería a ese hombre. Sacudió la cabeza y se alejó de la ventana. Volvió a su escritorio. Intentó retomar los informes, pero de pronto se encontró echada sobre su escritorio, con la cabeza apoyada sobre el brazo. «No te quedes ahí», pensó. Pero no se movió para levantarse. Le daba igual. No había nadie que pudiese verla. Era una nostalgia que nunca se había permitido reconocer, y ahora le estaba haciendo frente. Pensó que, si la emoción es la respuesta de uno a las cosas que el mundo tiene que ofrecer, si ella amaba los raíles, el edificio, y es más, si amaba su amor por ellos, había aún una respuesta, la mayor de todas, que ella no había encontrado. Pensó: encontrar un sentimiento que contuviera, como su suma, como su expresión final, el objetivo de todas las cosas que ella amaba en la tierra. Encontrar una consciencia como la suya, que fuese el significado de su mundo, como ella lo sería del mundo de él. No, no de Francisco d'Anconia, ni de Hank Rearden, ni de ningún otro hombre que ella había conocido o admirado, sino de un hombre que existía solo en el conocimiento que ella tenía de su propia capacidad para sentir una emoción que nunca había experimentado, pero que habría dado su vida por experimentar. Se retorció con un leve y lento movimiento. Sus pechos apoyados contra el escritorio, sintió la nostalgia en sus músculos, en los nervios de su cuerpo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Así de simple?, pensó. Pero sabía que no era tan simple.
Había algún vínculo inquebrantable entre el amor por su trabajo y el deseo de su cuerpo, como si el uno le diese a ella el derecho al otro, el derecho y el significado, como si el uno fuese la culminación del otro, un deseo que nunca sería satisfecho, excepto por un ser de igual grandeza. Con la cara presionando el brazo, movió la cabeza, sacudiéndola despacio en negación. Nunca lo encontraría. Su propio pensamiento de lo que la vida podría ser, eso era todo lo que ella retendría del mundo que había querido. Solo el pensamiento de ello y unos pocos y raros momentos, como unas cuantas luces reflejadas de todo ello en su camino, para saber, para aguantar, para seguir hasta el final. Levantó la cabeza. Sobre el pavimento del callejón, al otro lado de la ventana, vio la sombra de un hombre que estaba frente a la puerta de su oficina. La puerta estaba a unos pasos de distancia. Ella no podía ver al hombre ni la farola que estaban más allá. Solo podía ver sus sombras en los adoquines del pavimento. Él estaba de pie, totalmente inmóvil. Estaba tan cerca de la puerta que parecía dispuesto a entrar, y ella hasta esperó oírle llamar. En vez de eso, vio la sombra apartarse bruscamente, como si lo hubiesen echado para atrás. Luego giró y se alejó. Quedó solo la silueta del ala de su sombrero y de sus hombros sobre el suelo, cuando se detuvo. La sombra permaneció inmóvil un instante, vaciló y volvió a agrandarse a medida que regresaba. No sintió miedo. Estaba sentada en su escritorio, inmóvil, mirando con asombro, en blanco. Él se detuvo delante de la puerta y luego volvió a alejarse. Se paró en medio del callejón, después fue andando de un lado a otro, inquieto, y de nuevo se detuvo. Su sombra se balanceaba como un péndulo irregular sobre el pavimento, describiendo la trayectoria de una batalla silenciosa. Era un hombre luchando consigo mismo por cruzar esa puerta o por escapar. Siguió mirando, con una extraña indiferencia, ya que no sentía el impulso de reaccionar, sino solo de observar. Con perplejidad y frialdad se preguntó ¿quién era ese hombre? ¿La había estado observando desde algún sitio en la oscuridad? ¿La había visto desplomarse sobre el escritorio a través de la ventana iluminada y desnuda? ¿Había observado su desolada soledad igual que ella estaba ahora observando la de él? No sintió nada. Estaban ellos solos en el silencio de una ciudad muerta, y le pareció que él estaba a kilómetros de distancia, que era un reflejo de sufrimiento sin identidad, un colega superviviente, cuyo problema era tan ajeno al suyo como el problema de ella lo sería para él. Él dio unos pasos, desapareciendo de su vista, volviendo de nuevo. Ella seguía sentada, observando, sobre el brillante pavimento de un callejón oscuro, la sombra de un tormento desconocido. La sombra se alejó una vez más. Ella esperó. La sombra no volvió. Entonces se puso en pie de un salto. Quería haber visto el resultado de la batalla, ahora que él la había ganado, o perdido. A ella le asaltó la imperiosa necesidad de conocer su identidad y sus propósitos. Atravesó corriendo la oscura antesala, abrió la puerta bruscamente y miró afuera. El callejón estaba desierto. El pavimento se iba estrechando en la distancia, como una banda de espejo mojado bajo unas cuantas luces dispersas. No había nadie a la vista. Ella vio el oscuro agujero de un escaparate roto en una tienda abandonada. Después de eso, estaban las puertas de unas cuantas casas de huéspedes. Al otro lado del callejón, gotas de lluvia brillaban bajo una luz que colgaba de un portón abierto que conducía a los túneles subterráneos de Taggart
transcontinental. Reardon firmó los documentos. Los apartó al otro lado del escritorio y desvió la mirada, pensando que nunca más tendría que pensar en ellos, deseando ser transportado a un tiempo en el que ese momento quedara muy atrás. Paul Larkin cogió los papeles con aire vacilante. Parecía estar congraciándose al hacerse el indefenso. «Es solo una formalidad legal, Hank», dijo. «Ya sabes que siempre consideraré que esas minas son tuyas». Reardon sacudió la cabeza lentamente. Fue solo un movimiento de los músculos de su cuello. Su rostro permaneció inmóvil, como si le estuviera hablando a un desconocido. «No», dijo. «O soy dueño de una propiedad, o no lo soy». Pero tú sabes que puedes confiar en mí. No tienes por qué preocuparte de tus suministros de mineral. Hemos hecho un acuerdo. Sabes que puedes contar conmigo. No lo sé. Espero poder hacerlo. Pero te he dado mi palabra. Nunca he estado a merced de la palabra de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Somos amigos. Haré todo lo que quieras. Recibirás toda mi producción. Esas minas siguen siendo tuyas. Igual que si fueran tuyas. No tienes nada que temer. Yo voy a... Hank, ¿qué pasa? No hables. ¿Pero qué pasa? No me gustan las garantías. No quiero pretensiones sobre lo seguro que estoy. No lo estoy. Hemos hecho un acuerdo que no puedo hacer valer. Quiero que sepas que comprendo totalmente mi situación. Si tienes intención de mantener tu palabra, no hables de ello. Simplemente, hazlo. ¿Por qué me miras como si fuera por mi culpa? Sabes lo mal que me siento por ello. He comprado las minas solo porque pensé que eso te ayudaría. O sea, pensé que preferirías vendérselas a un amigo antes que a un desconocido. No es culpa mía. No me gusta esa maldita ley de igualación. No sé quién está detrás de ella. Nunca imaginé que la aprobarían. Me quedé atónito cuando la... Da igual. Pero yo tan solo... ¿Por qué insistes en seguir hablando de ello? Yo... La voz de Larkin era una súplica. Yo he pagado el mejor precio, Hank. La ley decía una compensación razonable. Mi oferta fue superior a la de todos los demás. Reardon miró los documentos que seguían sobre su escritorio. Pensó en el pago que esos papeles le daban por sus minas de hierro. 2/3 del total eran dinero que Larkin había conseguido con un préstamo del gobierno. La nueva ley había considerado ese tipo de préstamos con el fin de darles una oportunidad justa a los nuevos propietarios que nunca habían tenido una posibilidad. 2/3 del resto era un préstamo que él mismo le había hecho a Larkin, una hipoteca que él había aceptado sobre sus propias minas. Y el dinero del gobierno, pensó de pronto, el dinero que le habían dado ahora en pago por su propiedad, ¿de dónde había salido? ¿De quién era el trabajo que lo había generado? No tienes de qué preocuparte, Hank, dijo Larkin, con ese incomprensible e insistente tono de súplica en su voz. Es solo una formalidad administrativa. Reardon se preguntó vagamente qué es lo que Larkin quería de él. Sentía que aquel hombre estaba esperando algo más del hecho físico de la venta. Algunas palabras que él, Reardon, supuestamente debería pronunciar. Alguna acción que tenía que ver con la compasión que se esperaba que él concediera. Los ojos de Larkin, en ese momento de su mejor fortuna, tenían la expresión enfermiza de un mendigo. ¿Por qué te enfadas, Hank? Es solo un nuevo formalismo burocrático. Solo una nueva circunstancia histórica. Nadie puede evitarlo. Si es una circunstancia histórica, nadie puede ser culpado de ello. Pero siempre hay alguna forma de llevarse bien. Mira a todos los demás. A ellos no les importa. Ellos están colocando a títeres a quienes controlan para que dirijan las propiedades que les han usurpado. Yo... A ver, ¿por qué quieres usar esas palabras? Yo debería aprovechar para decirte, y creo que lo sabes, que no se me dan bien ese tipo de juegos.
No tengo el tiempo ni el estómago para inventar alguna forma de chantaje para poder amarrarte y ser dueño de mis minas a través de ti. La propiedad es algo que yo no comparto, y no quiero conservarla gracias a tu cobardía, en base a librar una lucha constante para ser más listo que tú y tener siempre una amenaza sobre tu cabeza. No hago negocios de esa forma. Y no trato con cobardes. Las minas son tuyas. Si quieres darme la primera opción sobre todo el mineral producido, lo harás. Si quieres traicionarme, está en tu mano. Larkin parecía dolido. Eso es muy injusto de tu parte, dijo. Había un pequeño toque seco de virtuoso reproche en su voz. Nunca te he dado motivos para que desconfíes de mí. Larkin recogió sus documentos con un movimiento rápido. Rerden vio desaparecer los documentos en el bolsillo interior del abrigo de Larkin. Vio cómo el abrigo flameaba al abrirse, las arrugas de un chaleco muy apretado sobre unos flácidos michelines y una mancha de sudor de axila en la camisa. Sin evocarla, la imagen de una cara que había visto 27 años atrás surgió de repente en su mente. Era la cara de un predicador con quien se había cruzado en la esquina de una calle, en un pueblo del que ya no se acordaba. Solo las oscuras paredes de las casuchas se le quedaron en la memoria, la lluvia de una tarde otoñal y la malicia puritana de la boca del hombre, una boca pequeña estirada para gritar en la oscuridad. El más noble ideal, que el hombre viva para el bien de sus hermanos, que el fuerte trabaje para el débil, que quien tenga capacidad sirva a quien no la tiene. Luego vio al muchacho que había sido Hank Rerden a los 18 años. Vio la tensión de la cara, la celeridad del andar, la embriagadora euforia del cuerpo pletórico con la energía de noche sin dormir, la orgullosa posición de la cabeza, los ojos claros, firmes e implacables, los ojos de un hombre dedicado sin compasión al objetivo que quería, y vio lo que Paul Larkin debe haber sido en esa época, un jovenzuelo con cara de niño avejentado, sonriendo obsequiosamente, sin alegría, rogando no ser maltratado, implorando al universo que le diera una oportunidad. Si alguien le hubiera mostrado ese jovenzuelo al Hank Rerden de aquella época y le hubiera dicho que esa iba a ser la meta de sus pasos, el receptor de la energía de sus tendones doloridos, ¿qué habría? No fue un pensamiento. Fue como un puñetazo dentro de su cráneo. Luego, cuando pudo pensar de nuevo, Rerden supo lo que el muchacho que él había sido habría sentido. Un deseo de pisotear la cosa obscena que era Larkin y pulverizarlo hasta la última gota para acabar con su existencia. Él nunca había experimentado una emoción de ese tipo. Tardó unos segundos en darse cuenta de que eso era lo que los hombres llaman odio. Observó que al levantarse y murmurar unas palabras de despedida, Larkin tenía el aspecto de alguien herido, acusador y ofendido, como si él, Larkin, fuese la parte perjudicada. Cuando le vendió sus minas de carbón a Ken Danaher, que era el propietario de la mayor compañía carbonífera de Pensilvania, Rerden se preguntó por qué sintió que fue algo prácticamente sin dolor. No sintió odio. Ken Danaher era un hombre de 50 y tantos años, con un rostro duro e inexpresivo. Había empezado en la vida como minero. Cuando Rerden le entregó la escritura de su nueva propiedad, Danaher dijo impasible: «Creo que no he mencionado que todo el carbón que me compres será a precio de coste». Rerden lo miró asombrado. «Eso va en contra de la ley», dijo. «¿Quién va a descubrir el dinero en efectivo que te entregue en tu propio salón?» «¿Estás hablando de un descuento?» «Sí». «Eso va en contra de 2 docenas de leyes. Si te pillan haciéndolo, te va a caer una más gorda que a mí». «Seguro. Esa es tu protección. Así no quedarás a merced de mi buena voluntad».
Rerden sonrió. Era una sonrisa feliz, pero cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe. Luego sacudió la cabeza. Gracias, dijo. Pero no soy uno de ellos. No espero que nadie trabaje para mí a precio de coste. Yo tampoco soy uno de ellos, dijo Danager airado. Escucha, Rerden, ¿no crees que sé lo que me estoy llevando sin habérmelo ganado? Eso no lo paga el dinero. No hoy en día. No te ofreciste voluntariamente a comprar mi propiedad. Yo te pedí que la compraras. Ojalá hubiera habido alguien como tú en el negocio de las minas de hierro para hacerse cargo de mis minas. No lo había. Si quieres hacerme un favor, no me ofrezcas descuentos. Dame la oportunidad de pagarte precios más altos que los que cualquier otro te pueda ofrecer. Cóbrame lo que te dé la gana, con tal de que sea yo el primero en obtener el carbón. Yo me las arreglaré por mi parte. Solo déjame tener el carbón. Lo tendrás. Durante un tiempo, Rerden se preguntó por qué no había tenido noticias de Wesley Mauch. Las llamadas que le hizo a Washington no fueron respondidas. Luego recibió una carta que consistía en una sola frase, en la que se le informaba que el señor Mauch renunciaba a su empleo. 2 semanas después, leyó en la prensa que Wesley Mauch había sido nombrado coordinador adjunto de la Oficina de Planificación Económica y Recursos Nacionales. No dejes que nada de eso te afecte, pensó Rerden durante el silencio de muchas noches, combatiendo la súbita desmesura de esa nueva emoción que no quería sentir. Hay una abominable maldad en el mundo, tú lo sabes, y de nada sirve revolcarse en los detalles de ella. Tienes que trabajar un poco más, solo un poco más. No dejes que pueda contigo. Las vigas y los soportes para el puente de Metal Rerden estaban saliendo diariamente de los trenes de laminación y estaban siendo enviados a la zona de la línea John Galt, donde las primeras formas de metal verdiazulado atravesaban el espacio para cruzar el cañón, brillando con los primeros rayos de sol primaveral. Él no tenía tiempo para el dolor, ni energía para la ira. Al cabo de unas semanas todo había pasado. Las puñaladas de odio cegador cesaron y no regresaron. Él había recobrado su confianza y el dominio de sí mismo la tarde en que llamó a Eddie Willers. Eddie, estoy en Nueva York, en el Wayne Falkland. Ven a desayunar conmigo mañana temprano. Hay algo que me gustaría comentar contigo. Eddie Willers sacudió la cita con una profunda sensación de culpa. No se había recuperado del shock de la ley de igualación de oportunidades, que había dejado un dolor sordo dentro de él, como el moratón de un golpe. Le disgustaba la vista de la ciudad. Ahora parecía como si ocultara la amenaza de una maliciosa incógnita. Le daba pavor tener que enfrentarse a una de las víctimas de esa ley. Sentía casi como si él, Eddie Willers, compartiera la responsabilidad por ella de alguna forma ignominiosa que no podía definir. Cuando vio a Rerden, esa sensación desapareció. No había ningún indicio de victimismo en su actitud. Más allá de las ventanas de la habitación del hotel, el sol primaveral de las primeras horas de la mañana resplandecía en las ventanas de la ciudad. El cielo era de un azul tan pálido que parecía juvenil. Las oficinas aún estaban cerradas, y la ciudad no parecía encerrar ninguna maldad, sino que se mostraba alegre y lista para entrar en acción, de la misma forma que Rerden. Estaba como renovado después de un sueño reparador. Aún en bata, parecía impaciente por vestirse, deseoso de no retrasar el excitante juego de sus deberes de negocio. Buenos días, Eddie. Perdona que te haya hecho venir tan temprano. Es el único momento que tenía. Debo volver a Filadelfia después del desayuno. Podemos hablar mientras comemos algo. La bata era de franela, de color azul marino, con las iniciales blancas HR en el bolsillo superior. Él tenía un aspecto joven, relajado, y parecía estar tan en casa tanto en esa habitación como en el mundo.
Eddie observó a un camarero entrar en la habitación con el carrito del desayuno, con una rápida eficiencia que le hizo sentirse reconfortado. Se vio disfrutando de la firme frescura del mantel blanco y de la luz del sol que se reflejaba en la vajilla de plata, en los 2 cuencos de hielo picado con las copas de zumo de naranja. No había pensado que esas cosas pudieran proporcionarle un placer tan estimulante. No he querido llamar a Dagny por este asunto concreto, dijo Reardon. Tiene bastantes cosas que hacer. Lo podemos resolver en unos minutos, tú y yo. Si tengo la autoridad para hacerlo. Reardon sonrió. ¿La tienes? Se inclinó hacia adelante sobre la mesa. Eddie, ¿cuál es la situación financiera de Taggart Transcontinental en este momento? ¿Desesperada? Peor que eso, señor Reardon. ¿Tenéis cómo pagar la nómina? No del todo. Hemos evitado que salga en los periódicos, pero creo que todo el mundo lo sabe. Vamos retrasados en el pago en todo el sistema, y a Jim se le están acabando las excusas. ¿Sabes que el primer pago por el Metal Reardon tenéis que hacerlo la semana que viene? Sí, lo sé. Bien, acordemos una moratoria. Os voy a conceder un aplazamiento. No tendréis que pagarme nada hasta 6 meses después de la inauguración de la línea John Galt. Eddie Willers dejó su taza de café con un golpe seco. No pudo pronunciar palabra. Reardon se echó a reír. ¿Qué pasa? Tienes autoridad para aceptar, ¿no? Señor Reardon, no sé qué decirle. Bueno, simplemente con un «de acuerdo» bastará. De acuerdo, señor Reardon, dijo Eddie, con una voz apenas audible. Redactaré los documentos y te los enviaré. Puedes decírselo a Jim y hacer que los firme. Sí, señor Reardon. No me gusta tratar con Jim. Él perdería 2 horas intentando hacerse creer que me ha hecho creer que me está haciendo un favor por aceptar. Eddie permaneció sentado, inmóvil, mirando su plato. Reardon se rió. ¿Qué ocurre? Señor Reardon, me gustaría darle las gracias, pero no hay ninguna forma de hacerlo que sea lo suficientemente grande para... Mira, Eddie, tú tienes madera de buen empresario, así que más vale que entiendas algunas cosas. En este tipo de situaciones no hay gracias que dar. No lo estoy haciendo por Taggart Transcontinental. Es un asunto sencillo, práctico y egoísta de mi parte. ¿Para qué voy a cobraros ese dinero ahora, si eso puede suponer el tiro de gracia para vuestra empresa? Si vuestra empresa no fuera buena, lo cobraría, y cuanto antes. No practico la caridad, y no hago apuestas con incompetentes. Pero seguís siendo el mejor ferrocarril del país. Cuando esté acabada la línea John Galt, también seréis el ferrocarril más sólido financieramente. Así que tengo buenas razones para esperar. Además, estáis con problemas por causa de mi raíl. Tengo intención de veros ganar. Aún así sigo debiéndole las gracias, señor Reardon, por algo mucho mayor que la caridad. No, no te das cuenta. Acabo de recibir una gran cantidad de dinero que yo no quería. No puedo invertirlo. A mí no me sirve absolutamente para nada. Así que, en cierto modo, me alegro de poder usar ese dinero en contra de la misma gente en la misma batalla. Ellos han hecho posible que yo os pueda ofrecer un aplazamiento para ayudaros a combatirlos. Reardon vio en Eddie un gesto de dolor, como si le hubiera tocado una herida. Eso es lo que tiene de horrible. ¿El qué? Lo que le han hecho a usted y lo que usted está haciendo en contrapartida. Me refiero a... Se detuvo. Perdóneme, señor Reardon. Ya sé que esta no es forma de hablar de negocios. Reardon sonrió. Gracias, Eddie. Sé a lo que te refieres. Pero olvídalo. Al diablo con ellos. Sí, solo que, señor Reardon, ¿puedo decirle algo? Sé que está completamente fuera de lugar, y ahora no estoy hablando en calidad de vicepresidente. Adelante. No tengo que decirle lo que su ofrecimiento significa para Dagny, para mí y para toda persona decente en Taggart Transcontinental. Usted lo sabe.
y sabe que puede contar con nosotros, pero me parece horrible que Jim Taggart se beneficie también, que sea usted quien lo salve a él y a gente como él después de... Reardon rió. Eddie, ¿qué nos importa la gente como él? Estamos conduciendo un tren expreso, y ellos van subidos al techo, armando mucho jaleo y diciendo que ellos son los líderes. ¿Qué más nos da? Tenemos potencia suficiente para llevarlos con nosotros, ¿no? No aguantará. El sol del verano creaba manchas de fuego en las ventanas de la ciudad y chispas brillantes en el polvo de las calles. Columnas de calor se estremecían en el aire, elevándose desde los tejados hasta la página blanca del calendario. El motor del calendario seguía corriendo, marcando los últimos días de junio. No aguantará, decía la gente. Cuando pongan en marcha el primer tren de la línea John Galt, el raíl se partirá. Nunca llegarán al puente. Si lo hacen, el puente se derrumbará bajo la locomotora. Desde las laderas de Colorado, trenes de carga descendían por la vía de la Phoenix-Durango, al norte hacia Wyoming y la línea principal de Taggart Transcontinental, y al sur hacia Nuevo México y la línea principal de la Atlantic Southern. Hileras de vagones cisterna circulaban en todas direcciones desde los yacimientos petrolíferos de Wyatt hasta industrias en estados lejanos. Nadie hablaba de ellos. Para el conocimiento del público, esos trenes cisterna se movían tan silenciosamente como rayos, y como los rayos solo se hacían visibles cuando se convertían en la luz de lámparas eléctricas, en el calor de las calderas, en el movimiento de los motores, pero en sí mismos no eran percibidos, se daban por sentado. El ferrocarril Phoenix-Durango tendría que dejar de operar el 25 de julio. Hank Reardon es un monstruo avaricioso, decía la gente. Mirad la fortuna que ha amasado. ¿Ha dado algo a cambio alguna vez? ¿Ha dado alguna vez muestras de conciencia social? Dinero. Eso es lo único que persigue. Él haría cualquier cosa por dinero. ¿Qué le importa si la gente pierde la vida cuando su puente se caiga? Los Taggart han sido una banda de buitres durante generaciones, decía la gente. Lo llevan en la sangre. Recordad que el fundador de esa familia fue Nat Taggart, el canalla antisocial más notable que haya vivido jamás, que desangró el país con el fin de amasar una fortuna para él. Podéis estar seguros de que un Taggart no dudará en arriesgar las vidas de la gente con el fin de obtener un beneficio. Han comprado raíl de inferior calidad porque es más barato que el acero. ¿Qué les importan las catástrofes y los cuerpos humanos destrozados una vez que hayan cobrado el precio de sus billetes? La gente lo decía porque otra gente lo decía. No sabían por qué se decía y se oía por todas partes. No daban ni pedían razones. La razón, les había dicho el doctor Pritchett, es la más ingenua de todas las supersticiones. ¿La fuente de la opinión pública? Dijo Claude Schleyenhoff en un discurso radiofónico. No existe una fuente de opinión pública. Es general y espontánea. Es un reflejo del instinto colectivo de la mente colectiva. Orren Boyle dio una entrevista a Globe, la revista de actualidad de mayor tirada. La entrevista estaba dedicada al tema de la grave responsabilidad social de los metalúrgicos, y ponía énfasis en el hecho de que el metal se utilizaba en muchas tareas cruciales en las que vidas humanas dependían de su calidad. Uno no debería, me parece a mí, usar a seres humanos como conejillos de indias cuando se lanza un nuevo producto, dijo Boyle. No mencionó nombres. Bueno, no, yo no digo que ese puente se vaya a derrumbar, dijo el jefe de metalurgia de la Associated Steel en un programa de televisión. No digo eso en absoluto, solo digo que si yo tuviera hijos, no les dejaría viajar en el primer tren que va a cruzar ese puente. Pero es solo una preferencia personal, nada más, solo porque les tengo mucho cariño a los niños. Yo no digo que ese artilugio Reardon Taggart se vaya a caer, escribió Bertrand Scudder en The Future. Puede que sí o puede que no, pero esa no es la cuestión importante. La cuestión importante es,
¿Qué protección ofrece la sociedad frente a la arrogancia, al egoísmo y a la codicia de dos individualistas desenfrenados, cuyos historiales revelan una notable falta de acciones de interés público? Esos dos, por lo visto, están dispuestos a arriesgar las vidas de sus semejantes, basándose en sus engreídas ideas sobre sus poderes de juicio, en contra de la opinión de una abrumadora mayoría de reconocidos expertos. ¿Debería permitirlo la sociedad? Si esa cosa se derrumba, ¿no será demasiado tarde para tomar medidas preventivas? ¿No será como cerrar el corral cuando el caballo ya se ha escapado? Siempre ha sido la opinión de esta columna que ciertos tipos de caballos deberían permanecer bien amarrados y encerrados, en base a principios sociales generales. Un grupo que se autodenominaba el Comité de Ciudadanos Desinteresados recogió firmas en una petición que exigía un estudio de 1 año de la línea John Galt realizado por expertos del gobierno, antes de que se le permitiera circular al primer tren. La petición declaraba que los firmantes no tenían ningún otro motivo más que un sentido de deber cívico. Las primeras firmas eran las de Balf Eubank y Mort Liddy. Esa petición obtuvo mucho espacio y fue muy comentada en todos los periódicos. La consideración que recibió fue respetuosa porque venía de gente desinteresada. La prensa no concedió ningún espacio al progreso de la construcción de la línea John Galt. Ningún periodista fue enviado a ver el lugar. La política general de la prensa había sido presentada por un editor famoso 5 años antes. «No hay hechos objetivos», había dicho. «Cualquier informe sobre hechos es solo la opinión de alguien. Es, por lo tanto, inútil escribir sobre hechos». Unos cuantos empresarios pensaron que uno debería considerar la posibilidad de que hubiese algún valor comercial en el Metal Redden. Hicieron un estudio sobre esa cuestión. No contrataron a profesionales de metalurgia para que examinasen las muestras, ni a ingenieros para que visitasen el lugar de la construcción. Hicieron una encuesta pública. A 10.000 personas, que garantizaban representar a todo tipo de cerebro que existiese, les hicieron la pregunta: ¿viajaría usted en la línea John Galt? La abrumadora respuesta fue: «No, señor». No hubo voces haciendo una defensa pública del Metal Redden, y nadie le dio importancia al hecho de que las acciones de Taggart Transcontinental estuvieran subiendo en el mercado de la bolsa, muy despacio, casi furtivamente. Había hombres que observaban y jugaban a lo seguro. El señor Mowen compró acciones de Taggart a nombre de su hermana. Ben Neely las compró a nombre de un primo. Paul Larkin las compró bajo un seudónimo. «No me gusta suscitar controversias», dijo uno de esos hombres. «Oh, sí, por supuesto, la construcción avanza según el plan previsto», dijo James Taggart, encogiéndose de hombros a su consejo de administración. «Oh, sí, pueden tener total confianza. Resulta que mi querida hermana no es un ser humano, sino solo un motor de combustión interna, así que uno no debe maravillarse de su éxito». Cuando James Taggart oyó un rumor de que algunos soportes del puente se habían partido y habían caído, causando la muerte de 3 trabajadores, se puso en pie de un salto y corrió al despacho de su secretario, ordenándole que llamara a Colorado. Esperó, apoyado contra el escritorio de su secretario, como si buscara protección. Sus ojos tenían la desencajada expresión del pánico, pero su boca se movió de repente en un amago de sonrisa y dijo: «Daría cualquier cosa por ver la cara de Henry Redden ahora mismo». Cuando se enteró de que el rumor era falso, dijo: «Gracias a Dios». Pero su voz tenía un toque de decepción. «Vaya», dijo Philip Redden a sus amigos, al oír el mismo rumor. «A lo mejor él también puede fracasar de vez en cuando. A lo mejor mi genial hermano no es tan genial como él cree». «Querido», le dijo Lillian Redden a su marido, «salí en tu defensa ayer, durante una merienda en la que las mujeres estaban diciendo que Dagny Taggart es tu amante. Oh, por el amor de Dios, no me mires así. Sé que es absurdo, y les eché una buena bronca por ello. Es solo que a esas estúpidas zorras
No se les ocurre otra razón por la que una mujer haría semejante apuesta en contra de todo el mundo por el bien de tu metal. Naturalmente, yo sé de lo que hablo. Sé que esa mujer Taggart es totalmente asexual y que tú no le importas absolutamente nada. Y querido, sé que si alguna vez tuvieras el valor de hacer algo semejante, que no lo tienes, no te inclinarías por una calculadora vestida en trajes entallados. Te buscarías una corista rubia y femenina que... Oh, pero Henry, solo era una broma. No me mires así. Dagny, dijo James Taggart con aire alicaído. ¿Qué va a ser de nosotros? Taggart Transcontinental se ha vuelto tan impopular. Dagny se rió, disfrutando el momento. Disfrutando de cualquier momento, como si la corriente de fondo del disfrute fluyera constantemente en su interior y se necesitara de poco para hacerla salir. Se reía con facilidad, su boca relajada y abierta. Sus dientes eran muy blancos contra su rostro bronceado por el sol. Sus ojos tenían el aspecto, adquirido al aire libre, de estar listos para grandes distancias. En las últimas y raras visitas que había hecho a Nueva York, Jim había notado que ella lo miraba como si no lo viera. ¿Qué vamos a hacer? El público está abrumadoramente en contra nuestra. Jim, ¿recuerdas la historia que cuentan de Nat Taggart? Él dijo que solo envidiaba a uno de sus competidores, el que dijo, «Al diablo con el público». Nat querría haber dicho eso él mismo. Durante los días de verano y en la opresiva calma de las noches de la ciudad, había momentos en los que un hombre solitario o una mujer solitaria, en el banco de un parque, en una esquina de la calle, delante de una ventana abierta, veía en un periódico una breve mención del progreso de la línea John Galt y miraba a la ciudad con una repentina punzada de esperanza. Eran los más jóvenes, que sentían que ese era el tipo de acontecimientos que anhelaban ver pasar en el mundo, o los más viejos, que habían visto un mundo en el que esos acontecimientos pasaban. No les importaban las líneas ferroviarias, no sabían nada de negocios, sabían solo que alguien estaba luchando contra tremendas adversidades y ganando. No admiraban el objetivo de los luchadores, creían las voces de la opinión pública, y sin embargo, cuando leían que la línea estaba creciendo, sentían una chispa momentánea y se preguntaban por qué eso hacía que sus propios problemas parecieran más fáciles. Sigilosamente, sin que nadie lo supiera, excepto los empleados de la zona de carga de Taggart Transcontinental en Cheyenne y de la oficina de la línea John Galt en el oscuro callejón, las mercancías estaban entrando y los pedidos de vagones se estaban amontonando para el primer tren que recorriera la línea John Galt. Dagny Taggart había anunciado que el primer tren no sería un expreso de pasajeros cargado de celebridades y políticos, como era costumbre, sino un tren especial de mercancías. La carga procedía de granjas, de aserraderos, de minas de todo el país, de lugares lejanos cuyos últimos medios de supervivencia eran las nuevas fábricas de Colorado. Nadie escribió sobre esos clientes, porque esos hombres no eran desinteresados. El ferrocarril Phoenix-Durango tenía que cerrar el 25 de julio. El primer tren de la línea John Galt se pondría en circulación el 22 de julio. «Mire, la cosa es así, señorita Taggart», dijo el delegado del sindicato de maquinistas ferroviarios. «No creo que vayamos a permitirle operar ese tren». Dagny estaba sentada en su maltrecho escritorio, contra la tiznada pared de su oficina. Sin moverse, dijo: «¡Largo de aquí!». Era una frase que el hombre nunca había oído en los refinados despachos de ejecutivos ferroviarios. Parecía desconcertado. «He venido a decirle, si tiene algo que decirme, empiece de nuevo». «¿Qué? No me diga lo que me va a permitir hacer». «Bueno, quise decir que no vamos a permitir que nuestros hombres conduzcan su tren. Eso es diferente». «Bueno, eso es lo que hemos decidido». «¿Quién lo ha decidido?» «El comité. Lo que usted está haciendo es una violación de los derechos humanos.
No puede obligar a nadie a ir y matarse cuando el puente se derrumbe solo para enriquecerse. Dagny buscó una hoja de papel en blanco y se la entregó. «Póngalo por escrito», dijo, «y firmaremos un contrato a ese efecto». «¿Qué contrato?» «Que ningún miembro de su sindicato será contratado jamás para conducir una locomotora en la línea John Galt». Espere un momento. Yo no he dicho... ¿No quiere firmar un contrato así? No, yo... ¿Por qué no? Puesto que sabe que el puente se va a derrumbar. Yo solo quiero... Sé lo que usted quiere. Quiere un dominio absoluto sobre sus hombres, valiéndose de los empleos que yo les proporciono, y sobre mí, valiéndose de sus hombres. Quiere que yo proporcione los empleos y quiere hacer imposible el que yo tenga empleos que proporcionar. Pues voy a darle una opción. Ese tren va a circular sí o sí. Usted no tiene ninguna opción sobre eso, pero puede escoger si lo conducirá uno de sus hombres o no. Si decide no dejarles hacerlo, el tren circulará de todas formas, aunque tenga que conducir yo misma la locomotora. Luego, si el puente se derrumba, ya no quedará ninguna línea de ferrocarril, así quedará igual. Pero si no se derrumba, ningún miembro de su sindicato volverá a conseguir jamás un empleo en la línea John Galt. Si cree que necesito a sus hombres más de lo que ellos me necesitan a mí, decida de acuerdo a eso. Si sabe que yo puedo conducir una locomotora, pero ellos no pueden construir un ferrocarril, decida de acuerdo a eso. Así que, ¿va a prohibirles a sus hombres conducir ese tren? Yo no he dicho que lo prohibiríamos, no he dicho nada de prohibir, pero usted no puede obligar a los hombres a arriesgar sus vidas en algo que nadie ha intentado antes. No voy a obligar a nadie a hacer ese viaje. ¿Qué va a hacer? Voy a pedir voluntarios. ¿Y si ninguno de ellos se ofrece voluntario? Entonces ese será mi problema, no el suyo. Bien, mire usted, yo voy a aconsejarles que se nieguen. Adelante, aconséjeles lo que quiera, dígales lo que le dé la gana, pero que la decisión la tomen ellos, no intente prohibirlo. El aviso que apareció en cada cobertizo de máquinas de la red Taggart estaba firmado por Eddie Willers, vicepresidente a cargo de operaciones. En él se pedía a los maquinistas que quisieran conducir el primer tren de la línea John Galt que informaran de ello a la oficina del señor Willers antes de las 11 de la mañana del 15 de julio. Eran las 11 menos cuarto de la mañana del día 15 de julio, cuando sonó el teléfono en la oficina de Dagny. Era Eddie que llamaba desde las alturas del edificio Taggart, al otro lado de la ventana. «Dagny, creo que es mejor que vengas». La voz de Eddie sonaba extraña. Ella cruzó la calle a toda prisa, y luego atravesó los vestíbulos con suelos de mármol hasta llegar a la puerta que aún tenía el nombre Dagny Taggart en el panel de cristal. Abrió la puerta. La antesala de la oficina estaba llena. Una multitud de hombres se apiñaba entre las mesas y contra las paredes. Al verla entrar, se quitaron los sombreros en un silencio repentino. Dagny vio las cabezas encanecidas, los hombros musculosos, vio los rostros sonrientes de sus empleados, que estaban sentados en sus escritorios, y el rostro de Eddie Willers al fondo de la sala. Todo el mundo sabía que no hacía falta decir nada. Eddie estaba junto a la puerta abierta del despacho de ella. La multitud se abrió para dejar que ella se acercara. Eddie movió la mano, señalando la habitación, y luego una pila de cartas y telegramas. «Dagny, todos ellos», dijo Eddie, «todos y cada uno de los maquinistas de Taggart Transcontinental. Los que han podido han venido en persona, algunos desde lugares tan lejanos como la división de Chicago», señaló el correo. «Ahí están todos los demás. Para ser exactos, hay solo 3 de quienes no tengo noticias. Uno está de vacaciones en los bosques del norte, otro en un hospital, y el tercero en la cárcel por conducir con exceso de velocidad su coche». Ella miró a los hombres. Vio las sonrisas contenidas en las caras solemnes. Inclinó la cabeza en reconocimiento. Permaneció un momento así, con la cabeza inclinada, como si estuviera aceptando un veredicto, sabiendo que ese veredicto se aplicaba a ella, a cada uno de los hombres en la sala y al mundo que había más allá de los muros del edificio.
Gracias, dijo. La mayoría de los hombres la habían visto muchas veces. Al mirarla, cuando Dagny levantó la cabeza, muchos de ellos pensaron, con asombro y por primera vez, que la cara de su vicepresidente de operaciones era la cara de una mujer y que era hermosa. Alguien al fondo de la multitud gritó de pronto alegremente: «¡Al diablo con Jim Taggart!». Una explosión le respondió. Los hombres reían, vitoreaban, empezaron a aplaudir. La respuesta resultaba totalmente desproporcionada para la frase, pero la frase les había dado la excusa que necesitaban. Parecían estar aplaudiendo al que habían hablado, desafiando insolemnemente a la autoridad, pero cada uno de los que estaban allí sabía a quién estaban vitoreando. Ella levantó la mano. «Es demasiado pronto», dijo riendo. «Esperad una semana, a partir de hoy. Entonces es cuando tendremos algo que celebrar, y creedme, lo haremos». Echaron a suertes quién haría ese viaje. Dagny escogió uno de los papelitos doblados del montón que contenía todos sus nombres. El ganador no estaba en la sala, pero era uno de los mejores hombres de la red, Pat Logan, maquinista del Taggart Comet de la división de Nebraska. «Envíale un telegrama a Pat y dile que ha sido relegado a conducir un tren de mercancías», le dijo ella a Eddie, y añadió informalmente, como si fuera una decisión de última hora, aunque no consiguió engañar a nadie: «Ah, sí, dile que yo viajaré con él en la cabina de la locomotora en ese trayecto». Un viejo maquinista que estaba junto a ella sonrió y dijo: «Sabía que lo haría, señorita Taggart». Reardon estaba en Nueva York el día en que Dagny lo llamó desde su oficina. «Hank, mañana voy a dar una conferencia de prensa». Él soltó una carcajada. «¡No!». «Sí». Su voz sonaba seria, pero, peligrosamente, una pizca demasiado seria. «Los periódicos acaban de descubrirme de pronto, y están haciendo preguntas. Voy a responderlas». «Que te diviertas». «Lo haré». «¿Vas a estar por aquí mañana? Me gustaría que participaras». «Ok, no me lo perdería por nada». Los periodistas que acudieron a la conferencia de prensa en las oficinas de la línea John Galt eran jóvenes que habían sido entrenados para pensar que su trabajo consistía en ocultarle al mundo la naturaleza de sus acontecimientos. Era su deber diario servir de audiencia para algún personaje público haciendo declaraciones sobre el bienestar público, con frases cuidadosamente elegidas para no comunicar ningún significado. Era su trabajo diario enlazar palabras en cualquier combinación que les apeteciera, siempre que las palabras no cayesen en una secuencia que dijera algo específico. Ellos no podían entender la entrevista que ahora les estaba siendo dada. Dagny Taggart estaba sentada detrás de su escritorio en un despacho que parecía el sótano de una chabola. Llevaba un traje azul marino y una blusa blanca perfectamente entallados que sugerían un aire de elegancia formal, casi militar. Ella estaba erguida, y su postura era severamente digna, tal vez una pizca demasiado digna. Reardon estaba sentado en un rincón de la sala, repantingado sobre un sillón roto, con sus largas piernas sobre uno de los brazos del sillón y su cuerpo apoyado sobre el otro. Su postura era agradablemente informal, tal vez una pizca demasiado informal. Con la voz clara y monótona de un informe militar, sin consultar documentos, mirando directamente a los hombres, Dagny recitó los hechos tecnológicos de la línea John Galt, dando cifras exactas sobre la calidad del raíl, la capacidad del puente, el método de construcción, los costes. Luego, en el tono seco de un banquero, explicó las perspectivas financieras de la línea y citó los grandes beneficios que esperaba conseguir. «Eso es todo», dijo. «¿Todo?», preguntó uno de los periodistas. «¿No va a darnos un mensaje para el público?». «Ese ha sido mi mensaje». «¿Pero qué diablos? ¿Es que no piensa defenderse?». «¿Contra qué?». ¿No quiere decirnos algo para justificar su línea?». «Lo he hecho».
Un hombre con una boca en forma de desprecio permanente preguntó. A ver, lo que yo quiero saber, como afirmó Bertram Scudder, es ¿qué protección tenemos contra su línea si no es buena? ¿No viajen en ella? Otro preguntó. ¿No va a decirnos su razón para construir la línea? Se lo he dicho. Los beneficios que espero conseguir. Oh, señorita Taggart, no diga eso, exclamó un joven periodista. Él era nuevo, aún era honesto sobre su trabajo, y sentía que le gustaba Dagny Taggart sin saber por qué. Eso no es lo que hay que decir. Eso es lo que todos están diciendo sobre usted. ¿Ah, sí? Estoy seguro de que usted no quería decir eso literalmente y estoy seguro de que le gustaría aclararlo. Bueno, sí, si así lo quieren. El beneficio medio de los ferrocarriles ha sido de un 2% del capital invertido. Una industria que hace tanto y retiene tan poco debería considerarse a sí misma inmoral. Como he explicado, el coste de la línea John Galt en relación con el tráfico que transportará me hace esperar beneficios no inferiores al 15% de nuestra inversión. Naturalmente, cualquier beneficio industrial por encima del 4% se considera usura estos días. Yo, sin embargo, haré todo lo posible para que la línea John Galt genere un margen de un 20% para mí, si es posible. Esa ha sido mi razón para construir esta línea. ¿Me he explicado con claridad ahora? El joven la estaba mirando con impotencia. Usted no quiere decir ganar un beneficio para usted, señorita Taggart, ¿verdad? Está hablando de que sea para los pequeños accionistas, ¿verdad? Sugirió, esperanzado. Bueno, no. Resulta que yo soy uno de los principales accionistas de Taggart Transcontinental, así que mi participación en los beneficios será una de las mayores. Ahora bien, el señor Reardon está en una situación mucho más afortunada, porque él no tiene accionistas con quien compartir sus beneficios. ¿O prefiere hacer su propia declaración, señor Reardon? Sí, con mucho gusto, dijo Reardon. En vista del hecho que la fórmula del metal Reardon es mi propio secreto personal, y en vista del hecho que este metal cuesta mucho menos de producir de lo que vosotros, muchachos, imagináis, espero desollar al público con un beneficio del 25% durante los próximos años. ¿Qué quiere decir desollar al público, señor Reardon? Preguntó el joven. Si es verdad, como he leído en sus anuncios, que su metal durará 3 veces más que cualquier otro y cuesta la mitad, ¿no estaría el público recibiendo una ganga? Oh, ¿te has fijado en eso? Dijo Reardon. ¿Ustedes dos se dan cuenta de que están hablando para la prensa? Preguntó el hombre con la boca de desprecio. Pero, señor Hopkins, dijo Dagny con un asombro cortés, ¿hay alguna otra razón por la que hablaríamos con usted si no fuese para la prensa? ¿Quiere que citemos todas las cosas que usted ha dicho? Espero poder confiar en que ustedes sean fieles y las citen. ¿Tendrían la amabilidad de anotar lo siguiente al pie de la letra? Esperó hasta verlos con los lápices listos y dictó. La señorita Taggart dice, abrir comillas, espero ganar un montón de dinero con la línea John Galt. Me lo habré ganado. Cerrar comillas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, caballeros? Preguntó Reardon. No hubo preguntas. Ahora debo hablarles de la inauguración de la línea John Galt, dijo ella. El primer tren saldrá de la estación de Taggart Transcontinental de Cheyenne, Wyoming, a las 4 de la tarde del día 22 de julio. Será un tren especial de mercancías con 80 vagones. Estará impulsado por una locomotora de 4 motores diésel con 8.000 caballos de potencia que estoy alquilando de Taggart Transcontinental para la ocasión. Será un viaje sin paradas hasta el empalme Wyatt, Colorado, a una velocidad media de 160 kilómetros por hora. ¿Perdón? Preguntó al oír el sonido grave y largo de un silbido. ¿Qué ha dicho, señorita Taggart? He dicho 160 kilómetros por hora. Pendientes, curvas y todo. Pero no debería reducir la velocidad por debajo de lo normal en lugar de... Señorita Taggart, no tiene usted ninguna consideración en absoluto por la opinión pública. Claro que
La tengo. Si no fuera por la opinión pública, una velocidad media de 100 kilómetros por hora habría sido más que suficiente. ¿Quién va a conducir ese tren? Tuve bastantes problemas con eso. Todos los ingenieros de Taggart se ofrecieron voluntarios para hacerlo. Lo mismo hicieron los fogoneros, los guardafrenos y los maquinistas. Tuvimos que echar a suertes cada puesto de la tripulación del tren. El maquinista será Pat Logan, del Taggart Comet. El fogonero, Ray McKim. Yo viajaré con ellos en la cabina de la locomotora. ¿En serio? Por favor, vayan a la inauguración. Es el 22 de julio. La prensa está encarecidamente invitada. Contrariamente a mi política habitual, me he convertido en una fanática de la publicidad. En serio, me encantaría que hubiera focos, micrófonos de radio y cámaras de televisión. Sugiero que planten unas cuantas alrededor del puente. El derrumbamiento del puente les debe dar unas tomas interesantes. Señorita Taggart, preguntó Reardon, ¿por qué no ha mencionado que yo voy a viajar en esa locomotora también? Dagny lo miró al otro lado de la sala, y durante un momento estuvieron los dos solos, sosteniéndose la mirada. Sí, por supuesto, señor Reardon, respondió.